y del Espíritu Santo, en Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Padre amado, te adoramos y te bendecimos, Señor. Estamos prestos a predicar palabra tuya, Señor. Te pido que cada corazón, Señor, se abra en esta hora, Padre, para escuchar lo que tú tienes que hablar por medio de estos versículos. Señor, te pido que tú te glorifiques, que me uses, Señor, y como siempre te pido, Jehová, no la palabra que queremos escuchar, sino la que necesitamos escuchar, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Se puede sentar, mi amado, aleluya. Vamos a tratar de avanzar, pero que usted entienda, bendito sea el Señor, aleluya. Para entender un poquito, amado, el trasfondo de lo que vamos a predicar, Efesios fue escrito, amado, en el año 62 después de Cristo aproximadamente. Escrito por Pablo, aleluya, como, ¿verdad?, muchos de los libros del Nuevo Testamento. Y el tema principal del libro de Efesios es Cristo y la iglesia, amado. Pero el tema específico de estos pasajes del capítulo 2, aleluya, es que Dios nos libra del pecado y de la muerte y nos da una nueva vida en Cristo, aleluya. Por eso en esta mañana estaremos predicando bajo el tema salvos por gracia. Pablo, amado, escribe estando preso esta carta a los Efesios, y eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 y capítulo 6, versículo 20. Probablemente en Roma, mi amado. Y lo que a mí me encanta de esto es que muchas veces leemos este tipo de cartas, sobre todo Efesios, una carta que se oye positiva, una carta que se oye llena, aleluya, de la presencia del Señor. Sin embargo, la escribe alguien que estaba preso, aleluya, gloria al Señor. Esto nos enseña mucho, amado, de nuestra actitud ante las cosas de Dios, no importando las circunstancias que estemos viviendo. Esta carta, amado, tiene afinidades, o sea, tiene parecido con la carta de Colosenses, y se entiende que Efesios se escribe luego de Colosenses. No pasó mucho tiempo entre una y la otra, aleluya. Y por eso usted va a ver temas que se tratan en ambas que son muy parecidos. También se cree que fue escrita para iglesias de la provincia de Asia y no solo para Éfeso. Así que puede ser que ese primer versículo del capítulo 1 que habla dirigiéndose a Éfeso, amado, puede ser que hubiese dicho, y no sé, ¿verdad? No indagué hasta ese punto, si se encontraron otras cartas que dijera otro nombre, pero puede ser, aleluya, que fue una carta a todas estas iglesias, no solamente con el enfoque que fuera solamente a Éfeso, bendito sea el Señor. El propósito principal, amado, es que sus lectores, o sea, eso nos incluye a nosotros, crezcan en la fe, en el amor, en la sabiduría, en la revelación del Padre, y que vivan una vida de manera que sea digna para el Señor. Así que es una carta bien pastoral, amado, que le habla a la comunidad para la cual fue dirigida, cuál es la manera de vida que nosotros como creyentes debemos de llevar ante la presencia del Señor. Amado, Éfeso, y estos versículos que leímos y que vamos a estar leyendo en el capítulo 2, versículos especialmente, ¿verdad?, del 4 al 10, amado. Y es que nos habla de la salvación. Y para hablar de la salvación y el por qué el hombre debió ser salvo, amado, pero hay que hablar, aleluya, de qué o por qué necesitamos ser salvos, bendito sea Dios. La palabra del Señor en el capítulo 2, versículos 1 al 3 nos dice lo siguiente: y Él os vio, ¿verdad?, de Efesios, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Y dejándolo ahí un momento, amado, pareciera que nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Aleluya. Dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Dice que entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de Dios, no, hijos de ira, lo mismo
que los demás, aleluya. O sea que, aleluya, Pablo se dirige a Éfeso, bendito sea el Señor, diciéndole y la necesidad de por qué la salvación de nuestra vida. Y le dice a aquella gente, y yo me reía, ¿verdad? En el gozo del Señor, pues decía, wow, Señor, nos estás describiendo a nosotros, aleluya. Porque dice, es bien claro cuando dice, antes de estas cosas ustedes estaban muertos, aleluya, muertos en el pecado, muertos en los delitos, muertos, aleluya, en una vida pecaminosa, en una vida desagradable a Dios, aleluya. Mas sin embargo ahora en Cristo la cosa es diferente, aleluya. Amado, la condición del hombre sin Cristo, la palabra nos es clara. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sabemos, amado, que el hombre desde el principio fue hecho para tener una relación con Dios, ser santo, ser separado. Pero desde el principio, amado, falló, aleluya. Cayó en desobediencia, el hombre y la mujer fallaron allí en el huerto del Edén. Y por tanto, el pecado se volvió algo natural en la humanidad. Bendito sea Dios. Efesios 2:1 nos dice, que ya lo leímos, ¿verdad? Pero lo releemos, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, la condición nuestra, amado, antes de Cristo, era una condición de muerte. Era una condición, aleluya, de todo lo contrario a vida. Era una condición, aleluya, que nacimos, amado, dice, aleluya, ¿verdad? La palabra nos enseña que nacemos con esa pecaminosidad, nacemos con esas ganas, vamos a decirlo de esa manera, de practicar el pecado, aleluya. Esa está en nuestra naturaleza antes de tener a Cristo. O sea que cuando hablamos de naturaleza es casi hablar como de lo normal, de lo que debe pasar. Y es como que estar sin Cristo, amado, es una naturaleza contraria al Señor, es una naturaleza de pecado, es una naturaleza que nos alejamos de Dios. O sea, que nos enseña que el ser humano está espiritualmente muerto, amado, sin capacidad de salvarse por sí mismo. Y esto es lo que queremos traer en esta mañana, amado, o que nos ha tocado por la gracia del Señor. O sea, que necesitamos de la gracia de Dios para poder ser salvo. ¿Y con qué se come eso? Bueno, ya mismo vamos a ver. Amado, el pecado a su vez cuando entró al ser humano trajo unas consecuencias como todo en la vida. El pecado trae condenación y trae muerte espiritual. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado, o sea, aleluya, la consecuencia del pecado, bendito sea el Señor, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ah, pastor, pero cuando Adán y Eva pecaron no murieron. Bueno, amado, no murieron al momento, pero murieron espiritualmente, porque muerte espiritual significa estar lejos de Dios, aleluya. Muerte espiritual significa, aleluya, que ya no hay una relación con el Dios que me creó a mí, aleluya. Pero también afectó en lo físico, porque antes las personas duraban, aleluya, cercano hasta los 1000 años, aleluya. Y con el paso de los tiempos, la misma palabra nos dice que los más robustos, acaso los 70. Amado, y hoy estamos viendo en estos tiempos que estamos viviendo, que la gente está muriendo de enfermedades y de otras cosas mucho antes que eso, ¿verdad? Estamos hablando de causas naturales, porque obviamente usted sabe que la violencia está rampante y están muriendo jóvenes, niños y de todas clases. Pero sabemos, amado, que en lo natural, ¿verdad?, de la vida, la gente está muriendo mucho antes de eso. Gente de 40, 50 años muriendo de ataques del corazón, de derrames, aleluya, cerebrales y cosas por el estilo, amado. O sea, que la muerte, aleluya, está rampante por ahí. De cierta manera, porque ya vamos a ver, amado. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y es que tenemos que entender que cuando el hombre vive una vida de pecado, amado, no hay otra forma de describirlo que vive una vida separado de Dios. Vive una vida, aleluya, en la condenación. No porque Cristo haya venido a condenarnos, amados, sino porque Cristo vino, aleluya, a traernos vida y vida en abundancia. Pero aleluya, la consecuencia inmediata de usted y yo no servirle al Señor, amado, es la muerte espiritual y la muerte física también. Y la muerte eterna si no nos arrepentimos. Así que la salvación, amado, tiene que llegar. ¿Cómo? Bendito sea el Señor. Pues mira, amado, la salvación siempre fue por fe
y no por obra. Y es lo que tenemos que entender en esta mañana. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. Incluso en el Antiguo Testamento, mi amado, la salvación no dependía de lo bueno que eran las personas, de lo mucho que hacían. No dependía de méritos. Aleluya. Sino de creer en Dios y de sus promesas. Pastor, demuéstreme eso. Bueno, Génesis 15:6 dice, aleluya, acerca de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice la palabra, ¿acaso hizo Abraham muchas cosas buenas? Hizo muchas obras, oraba mucho. No, dice que creyó y por tanto por creer le fue contado por justicia, aleluya. También Habacuc 2:4 nos dice, mas el justo por sus obras vivirá. No. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Por tanto, la salvación siempre ha venido por fe. ¿Y la fe en quién, amado? Pues en Dios, en Jesucristo. ¿Qué pasa? Que en los tiempos antiguos todavía Jesucristo no se había revelado a la humanidad. Bendito sea el Señor. Pero vamos a ver que todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento, amado, es sombra de lo que iba a ocurrir cuando Cristo llegara. ¿Puedes alabar al Señor? Este principio, amado, de por la fe vivirá, lo vemos en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Pero, amado, había un sistema sacrificial, aleluya, en los tiempos antiguos, que vuelvo y le repito, era sombra de lo que Jesucristo iba a hacer. Dios instituyó sacrificios y ofrendas, amado, en la ley mosaica, para que cuando el hombre pecara pudiera sacrificar animales, no él mismo, ¿verdad?, sino los sacerdotes, para la remisión de pecado. Había que derramamiento de sangre, ¿verdad que sí? No porque los animales en sí pudieran quitar el pecado, amado, sino que eso era una señal de lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Yo quiero que usted entienda que no es que, aleluya, los hijos de Israel eran satanistas y que hacían, no, amado, era que era un mandato de Dios, aleluya. Y lo que hacía la diferencia era que ese sacrificio era hecho para el Dios verdadero. Y que el show, por decirlo así, de esto era que era una primicia de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Porque ¿qué pasa, amado? Que Dios se da cuenta, no porque no supiera, ¿verdad? Pero nos presenta de esa manera que la humanidad, aleluya, iba a tomar o tomó un momento dado el sacrificio como cualquier cosa, el sacrificio de animales. Ya lo hacían por hacer, por rutina. Es como cuando tú y yo llegamos por rutina a la iglesia, alaba a Dios. Entonces tuvo que el Señor enviar a su Hijo para que de una vez y por todas, amados, recibiéramos la salvación a través del derramamiento de la sangre del Cordero inmolado, Cristo Jesús. Aleluya, puedes alabar a Dios. Hebreos 10:1 nos dice, amado, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos todos los que acercan. La ley y lo que estipulaba la ley, amado, era algo incompleto, era algo que no iba a solucionar las cosas de una vez y por todas. Es como nosotros, usted sabe que necesitamos cambiar el techo, pues se remedió, se hizo algo que nos está ayudando, pero no puede ser la solución final. La gracia de Dios viene entonces a resolver el problema, amado, de una vez y por todas, a través de la persona de Cristo. Aleluya. Hebreos 9:22 también me dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bendito sea el Señor. Por eso de ahí viene, amado, que Jesucristo, la manera de Él salvarnos era derramar su sangre. Bendito sea el Señor. Pero, amado, hay algo que entender, y es que nuestra naturaleza, la naturaleza del ser humano, no era ser pecadores. Aleluya. O sea que la forma que Dios nos hizo y nos soñó era que fuéramos santos, amados. Efesios 1 lo estipulan los versículos 4 y 5. Así que es importante, yo le dije que era importante que fuéramos, ¿verdad?, siendo fiel a leer, ¿verdad?, los versículos, porque cada mensaje se iba a entrelazar, ¿verdad que sí? Mire el Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro
afecto de su voluntad. ¿Con qué se come esto? ¿Y qué dice aquí? Mira, amado, lo que dice es que Dios estipuló desde el principio de los tiempos que iba a dar la alternativa para que todos aquellos que la aceptaran pudieran ser llamados justos y santos. No quiere decir, la predestinación no quiere decir que Dios pensó en Pedro y como Dios pensó en Pedro, Pedro iba a ser salvo ya por esa única razón. No, amado, Dios pensó en la humanidad y que le iba a dar la forma del ser humano de ser salvo, amado. Y todos aquellos que acepten esa forma para ser salvos iban a poder experimentar la salvación de Cristo, amado. Así que no es que estás escrito en un libro y eres tú y ya, no, amado. Eso depende de si tú y yo le vamos a servir a Cristo. Bendito sea el Señor. Pero quiere decir que Dios, aleluya, estipuló desde el principio de los tiempos que si tú y yo le buscáramos, si tú y yo le bendecíamos, si tú y yo le aceptábamos, si tú y yo le confesáramos, amado, íbamos a experimentar la salvación, íbamos a experimentar, aleluya, el salir de un estado de muerte a un estado de vida, a un estado, aleluya, donde todo era oscuro, a donde la luz de Cristo nos alumbra. Puedes alabar al Señor. La clave de esa salvación, amado, proviene de quién? Pues de Cristo Jesús y su acción salvífica en la cruz del Calvario. Aleluya. La misericordia de Dios, amado, nos salvó por medio de Cristo y nos volvió al estado original. Eso es lo que hizo Cristo. Las cosas se dañaron porque el hombre metió su mano, ¿verdad? Y quiso ser más grande que Dios. Aleluya también. Quiso entender, aleluya, se dejó engañar por la serpiente que dice, mira, es que Dios sabe que cuando comas serás como Él, sabrás el bien y sabrás el mal. Y eso es lo que se llama una falacia, amado, que hay una media verdad envuelta. Era verdad, el hombre iba a saber lo que era el bien y lo que era el mal. El problema era que también el hombre iba a saber lo que era desobedecer a Dios y lo que era faltarle a Dios, al Dios omnipotente, todopoderoso, que había hecho todas las cosas. Entonces nos encontramos con un hombre que ahora sabía el bien y el mal, pero sabía también ahora lo que era experimentar, estar lejos de Dios, de su naturaleza, amado. Por tanto, entonces Dios tuvo que, aleluya, buscar, aleluya, cómo salvar a la humanidad. Y desde el principio, Él entendió que era a través de Cristo, bendito sea el Señor. Puedes alabar al Señor. Así que esa misericordia, amado, que Él no es otra cosa que nos den un regalo aun cuando no lo merezcamos, aleluya. Vino a salvarnos a través de Cristo. Y vino a darnos nuevamente comunión con el Padre. Imagínense que a usted le cortaron el celular, aleluya, el día que usted pecó. Y ya no puede hablar, aleluya, con Dios, porque le cortaron la llamada. Pero el día que usted aceptó a Cristo como su Salvador, le entregaron un celular nuevo con una línea mejor todavía y que no había manera que esa línea se cortara más, amado. Eso fue lo que hizo Jesucristo. A través de su sangre te dio comunión con el cielo, te dio comunión con lo que Dios había soñado para ti, para mí, amado. Te dio comunión, te volvió a ser parte del reino, amado. Ser hijo y coheredero, aleluya, con Cristo. Bendito sea el Señor. Eso fue lo que hizo, amado. Tú y yo no lo merecíamos. No merecíamos nada. Pero más sin embargo, por su amor, amado, nos hizo coherederos junto con Cristo. ¿Qué significa ser coheredero? Amado, que lo que es de Él también es de nosotros. Aleluya. Puedes alabar a Dios. Efesios 2, 4 y 5 dice lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice así en paréntesis, por gracia soy salvo. Yo te lo quiero leer en traducción del lenguaje actual. Dice estos versículos, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Pero yo me quiero detener un poquito porque me gusta más cuando la versión bíblica utiliza la palabra gracia, amado. ¿Sabes por qué? La palabra gracia tiene una peculiaridad y es que se encuentra solamente, se encuentran los dos, pero en el Nuevo Testamento se encuentra unas 150 veces aproximadamente, amado, porque eso depende de la traducción, ¿verdad?, que se use. Y Dios nos quiere recordar esas 150 veces
que somos salvos no por nuestras propias fuerzas, sino por medio de un don inmerecido. ¿Y qué es lo que significa gracia, amado? En hebreo, la palabra gracia, aleluya, significa favor, bondad o benevolencia gratuita. Bendito sea el Señor. O sea que no depende de quién tú eres o de cómo eres para que te la den. En griego viene de la palabra charis. Yo ni mencioné en hebreo, es gen, algo así, porque ni soy griego ni hebreo. Pero en griego significa favor. Y acuérdense que el Nuevo Testamento es escrito en griego. Favor, regalo y benevolencia gratuita. En otras palabras, amado, gracias el favor inmerecido de Dios, su amor y su bondad otorgados, amado, a quienes lo merecen, a quienes no lo merecen, perdón, y no pueden ganarlo por su propia fuerza. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Alza las manos, los que hemos sido salvos por la gracia del Señor. Alza la mano y dale gracias a Dios, porque tú y yo no lo merecíamos. No lo merezco más yo porque soy pastor. No lo mereces tú más porque eres maestro, porque eres de Rincón o porque eres pentecostal. No lo merecíamos, amado, pero porque Él le plació, le plujo, aleluya, regalarnos la salvación, aleluya, es que nosotros podemos obtenerla. Lo hermoso es que cada vez que dice gracias, es yo pensar y saber que nada yo podía hacer, pero Él lo hizo por mí, que nada podía yo, aleluya, trabajar en esta tierra para alcanzar esa salvación que Pablo dice, esa salvación tan grande, amado, pero sin embargo, Él porque le plació amarte, te regaló la alternativa, amado, de ser salvo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué la alternativa? Porque aunque Él no nos dio el regalo, nosotros tenemos que aceptarlo. Usted puede venir el próximo domingo y traerme una cajita bien bonita, envuelta en el mejor papel, aleluya, con mucho amor y cariño para mí, y yo decirle, no quiero un regalo de parte tuya. Y usted dirá, que pastor más mal agradecido. Yo con tanto amor, mas sin embargo, así hacemos con la salvación. Y así hace el mundo, amado. Dios vino en forma de hombre, con la muestra más grande en la vida que puede haber del amor, amado. No hay amor tan grande como el de Cristo. No se compara al amor de madre, aunque se pueda parecer en algunas cosas. No es como el amor de padre a hijo, no, amado. Esos están por aquí, pero el de Jesús está por acá. Bendito sea el Señor. Y nos los vino a regalar. No dijo, te lo regalo a ti porque eres rubio, o porque eres rubio, tienes ojos claros. No dijo, te lo regalo a ti porque tienes mucha experiencia. No te lo regalo a ti porque eres trigueñito, porque eres mulato. No te lo regalo a ti por eso. Te lo regalo porque aunque no te lo merecía, vine yo a decirte, yo me entrego ante ti para darte salvación, porque quiero renovar nuestra relación, aleluya, porque quiero renovar, aleluya, lo que te prometí en los cielos. Bendito el que vive para siempre. Así que tenemos que entender, amado, que nuestra salvación proviene de la gracia de Dios, no porque somos los mejores pentecostales del mundo, o porque seamos los mayores cristianos, los más que van a la iglesia, los más que oran. No, amado, no hay nada en este mundo que podamos hacer, solamente una cosa, y es aceptar, aleluya, el sacrificio vicario de Jesucristo, amado. Cuando tú lo aceptas, es lo único paso que tú tienes que hacer, aleluya, para, por decirlo así, no es ganarte, pero obtener, aleluya, y que la gracia de Dios trabaje en la salvación para tu vida, amado. Efesios 2:6 al 10 nos dicen estos versículos, amado. Juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En la versión Nueva Traducción Viviente, traducción de lenguaje actual, voy a seguir usando esa. Ya usted tiene la mayoría de Reina Valera en su casa. Dice, Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó, nos dio un lugar en el cielo. Y dice, hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ustedes, escuchen, han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Qué bonito, amado. Dice que la salvación
de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Ahí viene Pablo, ¿verdad? De hincapié, aleluya. Sino por eso nadie puede sentirse orgulloso, amado. En Reina Valera dice, pues es don de Dios, ¿verdad? Aleluya. Que la fe, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. O sea, que es regalo de Dios. No porque tú eres bonito ante Dios, no. Es porque Dios le plació darte el amado. Bendito sea el Señor. Y el 10 dice, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios lo había planeado. Bendito sea el Señor. Gloria al que vive para siempre. Desde antes. Mira, amado, estos versículos primeramente nos hablan de que hay una promesa de sentarnos en lugares celestiales. Dios no nos vino a salvar para dejarnos en el limbo. Dios no nos vino a salvar para que no estuviéramos solamente sanos y ya. Dios nos vino a salvar y fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Aleluya. Y dentro de eso, entonces que nos sentáramos con Él en los lugares celestiales, amado. O sea que nos promete ver la gloria de Dios. Aleluya. Todo, amado, esto también nos muestra el gran amor que nos sentía, que nos tenía, porque no hay amor, aleluya, que haga por nosotros lo que hizo Jesucristo. También estos versículos nos hablan, amado, que somos salvos por la gracia de Dios. O sea que no lo merecíamos ni ayer, ni hoy, ni mañana, amado. Y nada que pudiéramos hacer. Si fuera así, amado, nos hubiésemos jactado de que soy salvo porque yo hice esto. Imagínese aquel que está en una cama que no puede hacer mucho. ¿Qué puede hacer ese para ser salvo? Pues, amado, Dios dijo, no va a depender de lo que haga el ser humano, porque antes dependía de que fueran y dieran el sacrificio. Antes dependía de que el sacerdote, ¿verdad?, hiciera el sacrificio. Pero yo me cansé de todas esas cosas. Ahora depende de mí. Ahora depende de que yo me he dado a la humanidad. Bendito sea el Señor. Y gracias a que Él se dio, nosotros somos salvos por medio de esa gracia, amado. No soy salvo porque predico, no soy salvo porque soy el pastor, no soy salvo porque sé mucha Biblia, amado, porque Satanás también la sabía y los ateos saben muchas veces más que nosotros. No somos salvos por ninguna de esas cosas. Volvemos a lo mismo, amado, somos salvos porque a Dios le plació, aleluya, que fuéramos salvos. Juan 3:16, y póngase de pie porque con esto ya estoy terminando. Dice en nueva traducción, en lenguaje actual dice, Dios amó a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Qué bonito es el Señor. Amados, somos hechura suya. Y la palabra en ese último versículo del capítulo 2 que leímos, aleluya, de Efesios, el versículo 10 de lo que nos toca para hoy, dice que nosotros somos su creación y que Dios nos hizo para que fuéramos uno en Cristo y para que fuésemos personas de bien desde el principio, amado. Así que si tu vida o la mía a veces se dirigió para ser una persona de mal, era porque estábamos fuera del propósito de Dios. Pero hoy en el propósito de Dios, amado, nuestra boca debe hablar bien, nuestro pensamiento debe pensar en el bien, nuestras acciones, amado, deben hablar del bien. Bendito sea el Señor, aleluya. Así que, amado, en esta hermosa mañana del Señor, aleluya, entendamos que nosotros no merecíamos ser salvos, éramos malos de vicio. Mas sin embargo, amado, sin importar lo malo que éramos, Dios murió por nosotros. Imagínate así, amado, que había dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno injuriaba a Jesús. Uno le decía, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Pero otro decía, ¿sabes qué? Estamos aquí porque lo merecemos, pero él nada ha hecho, aleluya. Yo no sé, amado, cómo los ojos de aquel ladrón fueron abiertos, pero aquel ladrón allí crucificado al lado de Jesucristo entendió, aleluya, que él sí merecía, pero que aquel que estaba allí colgado, amado, tenía algo más grande. Dice la palabra que se dirigió a Jesús y le dijo, ¿sabes qué? Aleluya, prométeme
que cuando vengas en tu reino, aleluya, yo estaré a tu lado. Hoy, aleluya, bendito sea el Señor, tú le dices al Señor, prométeme que cuando vengas a tu reino, yo esté a tu lado. Y hoy Dios te dice, sabes que sí, vas a estar a mi lado, porque por gracia sois salvo. Inclina tu rostro en esta hora, Padre amado, Padre bueno, he predicado tu palabra, Señor, aleluya. Y te doy gracias, Padre, porque este mes será y está siendo de mucha bendición a través del libro de Efesios, Padre. Y yo sé que una vez más tú nos recuerdas, Padre amado, que somos salvos por medio de ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario. Que cuando entendemos, Padre, que estábamos perdidos, estábamos condenados, Señor, a muerte. Aleluya, fuiste tú el dador de la vida, que hizo cautiva la cautividad, tomó las llaves del Hades y de la muerte, Padre, y nos dio salvación por medio de la gracia. Padre, gracias, Señor, porque por esa gracia somos salvos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén y amén y amén. El altar está abierto, iglesia, aleluya. Si en esta hora tú quieres arreglar cuentas con el Señor y disfrutar de esa gracia, si sientes que a lo mejor te ha alejado en el camino, o si sientes, aleluya, que necesitas fortalecerte más para ser portador de esa gracia, también este llamado es para ti, aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive. Te adoramos, Señor, te adoramos solo por tu gracia, aleluya. Solo por tu gracia. Solo por tu gracia, aleluya. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te doy gracias, Jehová, porque por tu amor, aleluya, hoy podemos respirar, hoy podemos conocer, aleluya, que cuando tú vengas, que cuando suene la trompeta en el día final, Padre, nosotros, aleluya, volaremos ante ti, Padre amado, y disfrutaremos una eternidad a tu lado, Padre. Gracias, gracias, gracias. Adora al Señor en esta hora. Dale unos minutitos de alabanza al Señor. Dale unos minutitos de gratitud al Señor, amado. Nada en este mundo te puede traer el gozo que solo Cristo te puede dar, amado. Que solo Cristo te puede brindar. Que solo Cristo, aleluya, te puede regalar a través de la sangre del Cordero, aleluya, inmolado. Bendito sea el Señor, aleluya. Dice la palabra, amado, en Isaías, personificando lo que sería Cristo, que dijo, ¿quién iré? ¿A quién iré? ¿Quién irá? Aleluya. ¿Y quién irá por vosotros? Aleluya. ¿Dónde iré? ¿Quién irá por nosotros? Aleluya. Isaías, personificando lo que hizo Cristo, dijo, yo iré, aleluya, envíame a mí, bendito sea el Señor. Ese era Cristo, amado, hablando, aleluya, a la humanidad. Yo iré y entregaré mi vida por ti y restauraré todas las cosas. Amados, somos madera que se echó a perder un día, pero vino el carpintero por excelencia y nos reconstruyó, nos hizo de nuevo, amado. Nos afinó como un instrumento y sacó música de nosotros que grita, hay salvación en Cristo Jesús. Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde, aleluya. Denle un aplauso al Señor, aleluya, que está ahora, aleluya. Oh, poderoso. Dejamos a nuestra hermana Cintia con nosotros, aleluya, para los anuncios. Bendito el que vive para siempre, aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Te adoramos, Padre amado. Gloria al Señor.